Bienvenidos al primer episodio de Tengo una cripto. Estoy realmente emocionada con este proyecto y como primer invitado tenemos con nosotros a Adrián Sánchez Momentum. Bienvenido, Adrián, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción la entrevista que me hizo él la semana pasada en su canal de YouTube porque fue realmente entretenida. Y sin más preámbulos, he estado ojeando tu perfil en YouTube. He visto que das algún que otro truco para que las personas puedan mejorar sus propias decisiones financieras. ¿Y quién mejor para decirnos quién eres, a qué te dedicas? Así que bienvenido de nuevo, Adrián. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Gracias, Noelia, gracias por la presentación y gracias por invitarme. No sabía que fuera el primer episodio, así que todo un honor. Inauguras esta sección. ¿Cómo comenzaste y sobre todo a qué te dedicas qué te vino a la mente para crear ese canal de YouTube? Bueno, lo primero fue la demanda que había de información relativa tanto a XRP como a Flare y las cripto en general. Había muchas personas pidiendo consejos o con preguntas que yo pensé en responder a través de YouTube. Y la verdad, muy contento porque empecé en Telegram, luego vi la oportunidad de arrancar aquí en YouTube y poquito a poquito fui creando contenido, fui haciendo directos muy pedagógicos al principio, muy interactivos y respondiendo a lo que me iban preguntando, a lo que inquietaba, a lo que me preguntaban los suscriptores. Así que ha sido un camino muy interesante porque siempre he estado en contacto con los suscriptores y siempre ha sido esa misión de satisfacer las necesidades de los que me iban preguntando. Qué bueno. Y por conocerte un poco más personalmente, algún hobby que digas, me encanta hacer esto, como por ejemplo viajar. Me encanta el deporte, en particular el piragüismo, salir a correr, el estar en contacto con la naturaleza, porque ya sea que esté en Salamanca o en Málaga o en Playa del Carmen, en México, siempre me gusta salir a la naturaleza a correr, también me gusta la bici, pero bueno, cuando se puede hacer piragüismo, la verdad ese es el deporte número uno. Ay, qué bueno, qué bueno. Tema libros, lectura, no sé si te gustará leer, pero en el caso de que sí, ¿tienes algún libro que digas, este sí o sí se lo tengo que recomendar a la audiencia? Me encanta leer y aquí en Salamanca tengo una biblioteca que cuando vine de México la estuve mirando y la miro ahora y digo, ¿cómo he podido leer tanto en tan pocos años y habiendo estudiado la carrera y demás y habiendo viajado tanto? Y la verdad es que el tener una biblioteca extensa a uno lo lleva a poder seleccionar algunos libros. Concretamente, he seleccionado El poder de los hábitos para el día de hoy porque es un libro de desarrollo personal, es un libro que os va a ayudar mucho a investigar, a leer, a profundizar en el tema cripto, sin que sea un libro directamente de cripto. Luego tendríamos el patrón Bitcoin, tendríamos varias lecturas que nos podrían ayudar a tomar mejores decisiones, pero este en particular, el poder de los hábitos, os va a ayudar a poner los cimientos, a plantear esas bases como para poder desarrollar vuestra carrera, vuestro trayecto aquí en el mercado cripto. Pues ese libro la verdad es que me lo apunto porque no lo conocía, pero según me lo has descrito resulta muy interesante, así que me lo voy a tener que leer, porque he de decir que yo de lectura voy un poquito mal, me cuesta leer los libros, la verdad. Pero bueno, después de conocerte un poquito más, ¿cuál dirías que ha sido el momento más emocionante en tu carrera profesional o del cual hayas aprendido más? Puede ser un fracaso, por ejemplo. Hubo un momento muy interesante que fue cuando me contactaron por primera vez para ser sponsors en el canal. No quiero decir el nombre de la plataforma del exchange. Sigue en pie, no fue FTX, no fue Celsius, fue otra plataforma que sigue en pie y está muy bien. O sea, no quiero hacer referencia, sobre todo por el foro en el que estamos, pero sí estoy muy contento con esas ocasiones en las que me contactan los exchanges o me contactan posibles patrocinadores y en esta ocasión
fue algo que incluso me llevó a celebrarlo, ¿no? A decir, hemos llegado a un momento en el que el canal ya tiene posibles sponsors. Sí es cierto que, un poco para daros perspectiva de cómo monetizamos en YouTube, de cómo funciona YouTube, no es lo mismo que te paguen por un video o que te paguen por alguna mención, que te digan, oye, este es el enlace y lo que venga de ti pues es un referido. Siempre intentamos negociar condiciones preferentes. Actualmente ese es mi enfoque, el poder negociar algo que sea atractivo, interesante para la comunidad, interesante para mí, un ganar-ganar lo suficientemente justo. Sin embargo, en aquel momento fue el detonante de empezar a tomarme un poquito más en serio YouTube y también esa confirmación de que iba por el buen camino. Qué bueno. Pues oye, espero que sigan saliendo más colaboraciones y que podamos verlas todos juntos. Y volviendo un poco al pasado, si pudieses retroceder en el tiempo, ¿qué consejo te darías a ti mismo en relación con las criptos? Que ahora entraremos más en materia en este sector. Como a los emperadores romanos, me pondría aquí un audio o algo para recordarme memento homo, memento mori. Recuerda que eres humano y que vas a morir. En el sentido de que cuando el mercado cripto va muy bien o va bien, es muy fácil hacer proyecciones de nos vamos a la luna y más allá. Y rápido, recuerdo algunas subidas que era, ha subido ya un por 10, a ver cuánto va a tardar en subir un por 15 y es Totalmente. cuestión de tiempo, entonces la pregunta es, ¿va a ser rápido o va a ser lento? ¿No? Entonces, en esos momentos, memento homo, recuerda que eres humano y memento mori, recuerda que esto probablemente se dé la vuelta. Y efectivamente se dio la vuelta, fue un proceso de subida y luego de bajada en 2021 y Sí, luego vinieron 2022, 2023 que efectivamente me llevó a replantearme mis actividades y mi distribución del tiempo. Lo bueno fue que encontré en el marketing, que encontré en el asesoramiento financiero, que encontré en el asesoramiento de empresas en general, una alternativa que estaba conectada con las cripto en algunas ocasiones y en otras no. Pero sí me llevó a replantearme estas situaciones y es lo que me recomendaría a mí mismo, incluso le recomiendo a la audiencia. Pensar que este ciclo o que esta tendencia se puede dar la vuelta y luego las oportunidades vendrán a la baja en vez de al alza. sí, totalmente. Ahora, bueno, estamos en un momento más de incertidumbre y teniendo en cuenta que hace poquito se ha producido el cuarto halving de Bitcoin, ¿piensas que podemos volver a vivir un bull run este 2024 y el próximo 2025 o que va a ser muy diferente a lo que vivimos en 2020? Quiero dar dos perspectivas que a la audiencia le van a interesar porque efectivamente son dos perspectivas que en mi mente pesan mucho y en mi mente están muy enfrentadas. En primer lugar, tenemos el reto de la renta disponible. La renta disponible ha mermado mucho en los últimos años, en los últimos meses, debido a la inflación, debido a que los salarios no han subido tanto. Si bien es cierto, el desempleo no preocupa en términos brutos, sí preocupan los salarios que no han seguido el ritmo de la inflación en muchos casos. Y si lo han seguido, es también relevante el cálculo de la inflación, pero vamos a quedarnos en que los salarios no han subido tanto y por lo tanto la renta disponible en todo el mundo se está viendo afectada y está viendo mermar ese poder adquisitivo. Y por otro lado, tenemos las elecciones de Estados Unidos. He estado haciendo una reflexión en torno a qué pasaba con las cripto cuando estaba Trump y qué podría pasar con las cripto ahora que es posible que regrese. Y la realidad es que está tomando una postura que nos está sorprendiendo mucho. Es materia de un video porque de verdad es un cambio radical que sí nos puede llevar a un bull run muy fuerte. Porque en Estados Unidos actualmente vemos muchas trabas a la innovación. Hemos visto ya varios casos de la SEC contra varias empresas de cripto. Y ahora vemos que hay dos posturas enfrentadas. Por un lado tenemos a Biden queriendo subir impuestos y por otro lado tenemos a Donald Trump queriendo ser muy pro cripto
y abrazando una tendencia con todo. Ahora ya va con todo, ya está aceptando donaciones en cripto, ya está afirmando que si sale el elegido, así como Florentino Pérez en su día, vamos a traer aquí a Figo, pues él está haciendo algo similar con las cripto. Y este sería el motivo por el cual el bullrun vendría a todo dar, vendría con todo, pero veamos la situación, analicemos la situación, porque no tenemos una garantía 100% de que esto vaya a suceder. Aún así, sí creo que los fractales son lo suficientemente fuertes y que Bitcoin tiene el halving en 2024, 2028, 2032, precisamente por este tema cíclico y político. Qué bueno. Y aprovechando que has comentado la SEC, te quiero preguntar por una cripto que he visto que comentas bastante en tu canal de YouTube y es por Ripple. ¿Por qué esa cripto? ¿Qué es lo que te llama la atención de ese proyecto? ¿Qué potencial le ves a largo plazo? Y si ves posible que XRP alcance de nuevo el dólar. XRP siempre ha sido una moneda, un activo que me ha llamado la atención. Me llamó la atención desde que me comentaron que utilizaban XRP en transacciones internacionales para envío de remesas aquí en Salamanca, ¿no? Conocí Ah, qué el bueno. término XRP en una feria en Salamanca. Una conversación rutinaria, ¿no? De ir interesándote por las startups. Y efectivamente me comentaron que utilizan XRP y yo me quedé como, oye, ¿qué es esto? ¿No? ¿De qué va la película? Y cuando me pregunto, oye, ¿por qué hablo tanto de XRP? ¿Qué me lleva a hablar tanto de XRP? La respuesta reside principalmente en el volumen de negociación y en los libros de órdenes y cómo se van creando esos libros de órdenes. Porque tenemos competidores, tenemos alternativas, pero no llegan a ese nivel, no llegan a ese volumen de transacciones, no llegan a esa profundidad en el libro de órdenes. Y es ese motivo el que me lleva a hablar mucho de XRP, junto con que Ripple es una empresa muy grande, muy sólida, que prácticamente es un monopolio en muchos casos. Y al ser un monopolio, tiene enemigos muy fuertes. No sé hasta qué punto el caso de Ripple versus SEC viene motivado por algunos grupos de poder. Es una teoría que siempre hemos tenido en la comunidad, ¿no? Si Sí. venía por el tema Trump, si venía por el tema de los bancos. Creo que hay muchos motivos por los cuales Ripple tiene enemigos y enemigos poderosos y que han llevado o que ha llevado todo esto al caso que todos conocemos, el de Ripple versus SEC. No sé hasta qué punto podemos llegar a una conclusión sólida, pero sí os puedo decir que la tesis de inversión en XRP nunca fue sencilla. De hecho, siempre me ha sorprendido que haya tantas personas interesadas en contenido sobre XRP. Pero sí os puedo decir que tenemos datos como para verificar que XRP está en una posición de fuerza. Lo único que necesitamos es entender por qué y entender la situación de mercado, los ciclos, porque XRP lleva sus propios ciclos y sí, puede llegar a $1, incluso mucho más. Sin embargo, es súper importante pensar en los ciclos que lleva el activo. Son diferentes a los que lleva BNB, son diferentes a los que lleva Bitcoin. Y por lo tanto, muchas personas pierden dinero en XRP porque piensan que van a comprar y van a holdear y ya, y cuando están en pérdidas, pues ya se olvidan de que son holders. Ya entran en soy capaz de cortar pérdidas, así que corto pérdidas. Entonces, XRP, honestamente, es un activo que hay que entender muy bien, que hay que entender sus ciclos y hay que entender por qué es un activo tan complejo. Así que sí os animo a investigar por vosotros mismos esos ciclos e investigar por qué, porque no hay que tomarse la inversión en XRP como hay que tomársela, por ejemplo, en Bitcoin. Sí, que son activos completamente diferentes y cada uno, pues oye, tiene su ciclo. Yo en un primer momento sí que invertí en XRP, pero es cierto que ahora mismo no tengo nada. Estoy volviendo a investigar el proyecto porque considero que está en buena zona de compra, la verdad. Pero bueno, hablando un poco más del mercado, hay que tener en cuenta que las criptos son realmente volátiles. Adrián, ¿qué medidas recomendarías a los inversores para gestionar el riesgo de la mejor manera posible? Creo que has comentado algo de cortar pérdidas. ¿Qué medidas crees que pueden ser las mejores? Bueno, en primer lugar, hay que hacer una investigación propia
porque como dice Peter Lynch, uno de los inversores con más éxito de la historia de la gestión de fondos, incluso en su fondo, que tuvo rentabilidades legendarias, hubo gente que perdió dinero. ¿Por qué? Porque compraban arriba y luego vendían abajo. Entonces, Suele por pasar. mucho éxito que tenga un creador de contenido, por mucho que hayamos acertado en algunas ocasiones con un... por ejemplo, yo hablaba de que XRP se iba a ir al dólar y se fue al dólar. ¿Qué sucede? Que si compras en el dólar y ahora estamos en 0,52 y vendes Sí. ahora, pues evidentemente, por mucho que yo acertara en su día o que tú aciertes en una predicción, si alguien entra tarde o sale demasiado pronto, va a perder dinero. Entonces, copiar a ciegas es lo peor que podéis hacer. Y lo mejor que podéis hacer es investigar por vuestra cuenta, buscar soportes, buscar resistencias, hacer DCA, comprar poco a poco. Y ante todo, investigar. Esto es cuestión de horas, es cuestión de dedicar mucho tiempo a vuestra investigación y muy enfocados en aprender, en tener esas habilidades financieras antes que, por ejemplo, ser capaces de ganarle al mercado o de ganar en ese momentum de mercado. Y a veces lo mejor que se puede hacer es delegar, es tomar la decisión de proteger nuestro capital a través de una empresa o a través de una institución en la que confiemos para tener un portafolio balanceado. Porque es uno de los retos que se presentan en cripto. O sea, yo puedo comprar XRP, Cardano, Polkadot, Bitcoin, pero no estoy comprando una cesta de activos como sería el caso del SP500, así que Eso considero que es. vamos hacia eso, vamos hacia poder comprar cestas de activos y que no tengas que pensar tanto en nombres o en personas en particular, sino ir un poquito más hacia la indexación, que es una de las tesis que se defienden habitualmente en Wall Street y considero se van a acabar defendiendo en el mercado cripto. Aún así, todavía nos queda un poquito para llegar a esa indexación, pero sí es posible el tener en mente cómo generar un portafolio o cómo elegir un portafolio que nos lleve a la diversificación, pero una diversificación que tampoco tengamos que elegir en exceso, sino que vayamos un poquito más indexados. Totalmente. ¿Y crees que en este aspecto la adopción institucional de las criptomonedas puede tener impacto en esto que nos estás comentando? Sí, porque es probable que un BlackRock, que un Fidelity te acabe sacando algo similar a lo que creó Standard Poor's. Para los que todavía no conozcan qué es el SP500, es un índice que hace Standard Poor's, que es una agencia que se dedica a investigación e informes en cuanto al mercado más tradicional. Y es posible que alguna institución, incluso la propia Standard Poor's, acabe lanzando algún tipo de índice, algún tipo de token que pueda realmente ser un estándar, al igual que lo es el SP500 o el IBEX 35 aquí en España, por hacer una analogía un poquito más accesible. En España, si te fijas en el IBEX 35, ahora que está habiendo mucho movimiento, si nos fijamos en el IBEX 35, la rentabilidad no ha sido mala. Por ejemplo, si nos vamos a No. hace 5 o 7 años, no ha sido mala en cuanto a que sí se ha recuperado por encima de los 10.000, incluso ha tenido una evolución un poquito positiva, no tanto como Bitcoin, pero si elegimos individualmente activos o nos centramos en elegir individualmente activos, ¿quién iba a saber que Inditex iba a crecer tanto? ¿Y quién iba a saber, por ejemplo, que BBVA iba a comprar Sabadell? Entonces, si nos vamos a agregados, incluso ya digo, si alguien invierte en bolsa española y dice, a mí de la bolsa española no me saques, puede pensar en esta lógica de indexación con el IBEX 35 y que si tiene acciones de la bolsa española o tiene algún activo preferido, compare la rentabilidad de su activo preferido o la volatilidad, la tendencia de su activo preferido con el IBEX 35 y verá que en el IBEX 35 puedes llegar a tener un cierto retorno, sobre todo si compras, por ejemplo, en la caída del COVID o en algún momento así interesante, pero no vas a tener una volatilidad
tan grande o no vas a depender tanto de noticias, por poner un ejemplo. Y así puedes gestionar mucho mejor el riesgo que si te centras en ir eligiendo compañías porque tienes una tesis, por ejemplo, que hay empresas españolas que dan buen retorno. Siempre se puede llegar a un mix, pero sí os animo a investigar en cuanto a la indexación y en cuanto a formar carteras con esta lógica de intentar exponerte a macrotendencias, incluso a comprar índices mundiales, índices bursátiles mundiales, en vez de comprar índices o empresas individuales. Es un poquito el truco o la reflexión con la que os dejo para que sigáis vuestra propia investigación. Qué bueno, Adrián. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este primer episodio de Tengo una cripto y espero volver a verte muy pronto. Así que bueno, ha sido muy interesante la charla de hoy. Espero que a nuestros seguidores también les guste, porque desde luego que a mí me ha servido muchísimo de ayuda. Así que gracias, Adrián. Gracias, Noelia, por la invitación y os animamos a dejar vuestras preguntas, vuestros comentarios, porque ya sabéis, a mí me encanta contactar con vosotros y a Noelia también. Muchas gracias, Adrián. Y nada, familia, nos vemos en el próximo episodio de Tengo una cripto.